Saludos y bendiciones. Vamos a seguir hoy día con el capítulo número 9 del libro El Camino de los Trabajadores de la Luz. La presencia. La vida es algo espiritual. La forma puede destruirse, pero el espíritu permanece y está vivo, pues es la vida subjetiva. Paracelso, alquimista y médico. Me encontraba en la casa de montaña de mis padres, cerca de Paradise, California, Estados Unidos, cuando Ray Tracy, el vicepresidente de la editorial Hull House, me invitó a comer para hablar de la propuesta del libro que le había enviado. Se lo conté a mi madre y ambas rompimos a gritar de alegría, pues somos grandes admiradoras de Louise Hay, la fundadora y editora de Hull House, y de su trabajo. Una semana después, estaba sentada en un reservado de un restaurante con Ray y Dan Olmos, el director editorial de Hull House. Desde el primer momento me sentí muy a gusto con aquellos dos hombres. Cuando Ray me dijo que el vocabulario de mi propuesta del libro sonaba como el que podría utilizar Luis, supe que había encontrado la editorial perfecta. Estuvimos hablando de nuestras creencias metafísicas y acordamos que Hull House publicaría. Yo estaba entusiasmada. Estuvimos hablando de nuestras creencias metafísicas y acordamos que Hull House publicaría Losing Your Pounds of Pain. Yo estaba entusiasmada. Al poco tiempo de empezar a escribir el libro, llamé a Dan para hacerle una pregunta. La recepcionista de Hull House pareció un tanto azorada cuando pregunté por él y oí cómo transfería mi llamada. Como esperaba oír la voz de Dan al descolgar el teléfono, me sorprendió escucharla de una mujer. Deben haberme transferido a una extensión equivocada, dije. Estoy llamando a Dan Olmos. Se produjo un silencio al otro lado de la línea. Luego la mujer preguntó, ¿no se lo han dicho? ¿El qué? Dan Olmo ha fallecido. Soy la nueva editora. Jill Kramer me explicó que Dan había fallecido tras una larga enfermedad justo el día que ella entró a trabajar en Hull House. Jill y Dan habían sido amigos durante años y Jill estaba convencida de que Dan se permitió a sí mismo abandonar el planeta cuando se aseguró de que alguien a quien conocía y en quien confiaba se iba a hacer cargo del puesto. Como directora editorial, Jill se convirtió en una buena amiga mía y de mis propios libros. Sin embargo, mientras escribía el Loser You Pound of the Pain, comprobé que Dan no estaba aún preparado para traspasar las tareas editoriales. Nunca había dedicado demasiado tiempo a reflexionar sobre la vida después de la muerte, lo que puede resultar llamativo si tenemos en cuenta la visita que me hizo el abuelo de Ben después de fallecer. Sin embargo, durante el tiempo que estuve escribiendo el libro, la presencia de Dan era palpable, tanto física como mentalmente. Cada vez que abría el libro en la pantalla del ordenador, percibía un cambio en la presión de aire justo encima de mi hombro izquierdo. E igual que notamos la presencia de una persona en la habitación, e incluso sabemos quién es sin necesidad de girarnos para verla, yo podía percibir con claridad a Dan a mi lado. Es más, hasta oí sus palabras en mi mente. Él me entregó gran parte de las ideas filosóficas del libro y me dictó mensajes muy bellos sobre el papel que el perdón desempeñaba en la sanación de nuestro dolor. Eran unos mensajes que jamás había oído y en los que no había pensado con anterioridad. Por mi trabajo clínico, sabía que la mayor parte de las personas que han sufrido malos tratos se culpan en parte a sí mismas de sus experiencias. También sabía que ser honesto con esta autoinculpación es fundamental para recuperarse del dolor emocional del maltrato. Sin embargo, durante los años que asistí a clase en la iglesia y en la universidad, jamás oí hablar de la importancia del perdón. Dan me dijo que perdonarnos a nosotros mismos es la clave para sanar las heridas producidas por los malos tratos en la infancia. La mayoría de las víctimas no quiere perdonar a sus maltratadores, pero al perdonarse a sí misma son capaces de curarse, pues lo cierto es que solo existe una mente. Me dijo que escribiera una afirmación que sanaría a las víctimas de malos tratos. Me perdono, me acepto y confío en mí. Estos fueron los hermosos mensajes que Dan
dejó a los lectores de Losing Your Pawn of the Pain. Cuando leí las cartas de los lectores que recibí después de su publicación, me quedó claro que el mensaje de Dan había ejercido un efecto positivo sobre la vida de muchas personas. No compartí con mucha gente la presencia de mi editor celestial porque yo misma seguía sin estar segura de lo que pensaba sobre la vida después de la muerte. Es curiosa la forma que tenemos de compartimentar nuestra lógica, ¿verdad? Por un lado, sabía que Ben me había visitado realmente después de morir. Jamás había tenido ni el más mínimo asomo de duda a ese respecto, y también sabía que Dan estaba guiando lo que escribía en el libro, pero no quería dar el salto lógico de deducir de todo ello que había vida después de la muerte. Cuando era niña, oí muchas veces a mi madre, a los profesores de la escuela dominical y a otros miembros de la iglesia decir: la muerte es una ilusión y la muerte no existe. Siempre había dado por hecho que eso significaba que podíamos extender la vida del cuerpo humano de manera infinita mediante la oración. Ahora me doy cuenta de lo que realmente querían decir. Es que el alma nunca muere y es eterna. Puede nuestros cuerpos que se marchiten, pero nosotros, es decir, la persona verdadera que está dentro del cuerpo, vivimos por siempre. Tras la publicación de Losing Your Pawn of the Pain, todos nos vimos sorprendidos por el éxito que obtuvo. Sin embargo, deberíamos haberlo esperado. Después de todo, la ayuda celestial abarca desde el principio hasta la conclusión de cualquier proyecto que se emprenda con inspiración divina. Dios no se limita a darnos una buena idea y luego a dejarnos aún nuestra suerte para que la terminemos. Nos da el lote completo. Durante la promoción del libro, aparecí en varias tertulias de televisión, incluso en el programa de Oprah. Los presentadores y las audiencias de estos programas siempre gravitaban hacia la parte del libro en la que describía brevemente mis investigaciones sobre el significado emocional de nuestros antojos de comida. Cada uno de los alimentos que anhelamos se corresponde con un sentimiento concreto que queremos aliviar o enmascarar con la comida. En el libro había incluido una pequeña muestra de antojos concretos y sus significados respectivos, y esto era lo que una y otra vez querían tratar los presentadores. Lo mismo me había sucedido en las conferencias y tertulias en las que yo había participado con ocasión del lanzamiento del síndrome de la dieta yo-yo años atrás. Cada vez que mencionaba que podíamos interpretar el significado que se esconde tras los antojos de comida, la audiencia me pedía a gritos más información. Hablé de esto con Ray y Jill de How House y juntos decidimos que había que escribir un libro dedicado en exclusiva a este tema. Mientras tanto, Bonnie Kreger, editora jefa de la revista Complete Woman, me impidió que entrevistara a la autora de un libro que le había entusiasmado. Se titula He visto la luz. Llevo compradas docenas de ejemplares y se lo estoy regalando a todas las personas que conozco. Me explicó. ¿Podrías encontrar y entrevistar a la autora, Betty Avey? Aunque había visto el título de He visto la luz en la lista de éxitos del New York Times, no había gran cosa del libro. El publicista de Betty Avey me concertó una cita con ella para que la entrevistara en la exposición Wildlife de Los Ángeles. Michael me acompañó para hacer fotos para la revista y mi hijo grande decidió que también quería venir. La cita estaba concertada para cuando terminara la conferencia que iba a pronunciar la noche del viernes, por lo que nos sentamos entre el público a escucharla. Yo había leído el libro y el material de prensa para prepararme la entrevista. Sin embargo, al escucharla sentí que Betty hablaba en un nivel aún más elevado que el que había utilizado para escribir el libro. Describió la luz interior que todos llevamos dentro y explicó cómo podíamos hacer que aumente el brillo de su fulgor gracias a nuestra conciencia de la presencia constante del amor. El estilo de su oratoria me entusiasmó, pues combinaba poder con dulzura, fuerza con belleza femenina. Es un modelo de paz, pensé mientras la veía hablar. Llevaba un bonito vestido blanco muy vaporoso, al estilo indio,
y brillaba con la misma luz de la que estaba hablando. Sus palabras resonaron en unas áreas de mi psique que llevaban mucho tiempo desatendidas, como si fuera una máquina oxidada por la falta de uso. Sentí que una parte de mi conciencia respondía somnolienta a las palabras de Betty. Esa parte de mí, que había estado totalmente despierta cuando era más joven, llevaba muchos años invernando. Allí sentada, oyendo la conferencia de Betty, con un estrecho traje de chaqueta azul marino y una blusa blanca de poliéster, de repente me sentí como una extraña en mi propia piel. Y cuando la entrevisté después de la conferencia, me sentí aún más incómoda. Ella se mostró muy amable conmigo y fue muy generosa con su tiempo. De todas formas, pude percibir que la tensión que yo sentía y a la que ella no pudo evitar responder abría una distancia entre nosotras. Más tarde, reproduje la cinta de la entrevista 3 veces para escribir el artículo para Complete Woman, y en cada una de ellas percibía nuevos significados en sus palabras. Me di cuenta entonces de que, en algún lugar del camino, había perdido gran parte de mi conciencia espiritual. Hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia ni a ningún acto religioso, y llevaba siglos sin rezar, meditar ni leer ningún libro o artículo. No es que mis creencias hubieran cambiado, sencillamente había dejado de ser consciente de ellas. Me decía a mí misma, ya volveré a la metafísica cuando me ponga enferma. Como seguía teniendo una salud perfecta, no me centraba en la espiritualidad porque no me parecía relevante en aquel momento de mi vida. Además, estaba muy ocupada escribiendo Constant Craving y no quería dedicar mi tiempo en ninguna otra cosa. Sin embargo, cuando a finales de noviembre mi madre llamó para darme una noticia muy triste, tuve que apartar la atención del libro. Mi abuela paterna, Pearl, estaba bastante enferma y no esperara que viviera mucho tiempo más. Mis padres iban a ir al día siguiente, que era Día de Acción de Gracias, a la casa de la prima Betty, cerca de Sacramento, Estados Unidos. Tenían la intención de pasar allí la noche y al día siguiente ir a ver a la abuela Pearl. Aquella noticia fue para mí una conmoción, pero como sabía que preocupándome no iba a aportar nada a la salud de mi abuela, seguí concentrada en la escritura del libro. 2 días más tarde, mi madre volvió a llamarme para decir que mi abuela había empeorado. Para complicar aún más la situación, a mi padre le habían robado el coche la noche que se quedaron en casa de Betty. La policía lo estaba buscando, pero no tenían mucha esperanza de recuperarlo. Mientras tanto, mis padres iban a alquilar un coche para acudir al lado de la abuela Pearl. Rompí a llorar con tal intensidad que las lágrimas me impedían hablar con mi madre. Le entregué el teléfono a Michael para que le explicara que yo estaba abrumada por la noticia y que le llamaría más tarde. Cuando recobré la compostura, me di cuenta de que mis sentimientos estaban conectados con una sensación de tristeza por mi padre. Él siempre había tenido miedo de que le robaran el coche. Recordé cómo, cuando nos íbamos toda la familia de vacaciones, él solía levantarse en mitad de la noche para apartar las cortinas y asegurarse de que el coche seguía estando allí. Y ahora, su mayor temor se había hecho realidad. Me apenaba muchísimo el hecho de que mi padre, que es un hombre tan bueno, estuviera a punto de perder a su madre y que, al mismo tiempo, le hubieran robado el coche. Por primera vez en mucho tiempo me puse a rezar. Recé porque mi abuela tuviera paz y porque mis padres recuperaran el coche. Afirmé una y otra vez lo que mi madre me enseñó hacía tanto tiempo. Nada está perdido en la mente de Dios. Lo repetí hasta que supe que Dios veía dónde estaba el coche en ese momento. También recé para que los ladrones accedieran a la luz. Estoy honestamente convencida de que no existe la gente mala, pues Dios está por encima de todo. Creo que solo hay gente asustada que actúa con maldad. Muchos textos espirituales afirman que el ego humano es el único demonio que camina por el mundo. Todos podemos despertar de nuestros miedos basados en el ego y recomponer nuestra forma de actuar. Y yo recé para que los ladrones se hicieran conscientes de sus actos. Mi abuela Ada también estaba rezando, así como muchos de nuestros amigos y parientes. Betty Eddy me había hablado del poder de unirse en oración con otras personas. Me dijo que una oración envía un rayo de luz al cielo. Cuando las oraciones de varias personas se unen por la misma causa,
Es como si se entrelazaran los rayos hasta formar una inmensa cuerda de luz. 5 días después de haberme enterado del robo del coche de mis padres, me llamó mi hermano Ken. Creo que la abuela Pearl no va a vivir mucho más tiempo, me dijo. Ken tenía una conexión extremadamente fina con el universo invisible. Uno de sus episodios psíquicos más notables se produjo una semana antes del desastre del transbordador espacial Challenger. Ken tuvo una visión repentina y clara de cómo el transbordador explotaría y lo que él supuso fue un choque al aterrizar. Aquello le preocupó y se puso en contacto con un ingeniero amigo suyo que había trabajado en el diseño del aparato. Le contó su visión y le preguntó: ¿podría suceder esto que te he contado? Desde luego que no, respondió el ingeniero, y Ken apartó la visión de su mente. Cuando se conoció la noticia de la explosión del transbordador espacial una semana más tarde, Ken se quedó horrorizado. El ingeniero, por su parte, estaba absolutamente asombrado. Ambos reflexionaron con tristeza sobre si la presciencia de Ken podría haber evitado el desastre. En mi niñez escuché con frecuencia la frase: solo existe una única mente. Las experiencias psíquicas nos recuerdan nuestra conexión con esta mente única. Investigadores de todo el mundo están también buscando evidencia científica de la existencia de esta mente. Por ejemplo, hay estudios que revelan que cuando alguien piensa en ti, tu cuerpo muestra unos cambios en los impulsos fisiológicos que están relacionados con el tipo de pensamientos que esa persona está teniendo, según sean equilibrios, según sean tranquilos, según sean agitados. Otros estudios han descubierto que antes de ver una diapositiva de una escena tranquila o agitada, las ondas cerebrales y el ritmo cardíaco de los sujetos que van a verla muestran señales de tranquilidad o agitación. En otras palabras, su cuerpo registra las reacciones emocionales apropiadas a cada imagen antes de que ésta les sea mostrada. Existen también estudios que muestran que las ondas cerebrales de las personas que meditan se sincronizan para identificarse totalmente con las del resto de las personas de la habitación, en especial cuando los otros también están meditando. Las ondas cerebrales de una persona que está en meditación son también idénticas a las de la persona en la que está pensando el meditante y con la que existe un lazo emocional, incluso en el caso de que estén separados por una distancia grande. El estrecho vínculo de mi hermano con la mente única le había alertado del fallecimiento inminente de la abuela Pearl, por lo que se apresuró a reservar un vuelo para acudir a su lado, a Oregon. Me pidió que fuera con él, pero antes de que tuviera tiempo de comprar los billetes, tuvo otra visión que le indicaba que ya era demasiado tarde. Tras hacer 2 llamadas telefónicas a unos parientes en Oregon, quien pudo confirmar que la abuela Pearl acababa de fallecer. Había aguantado justo lo suficiente para que mi padre y mi tío Lee pudieran llegar hasta ella antes de la transición. Todo el mundo tiene habilidades psíquicas por naturaleza, y esto resulta muy evidente en los niños pequeños que dicen que ven ángeles y que tienen amigos invisibles. En las familias que no estimulan estas visiones psíquicas, los niños cierran su capacidad de visión espiritual. En nuestra familia se estimulaba un aspecto de las habilidades psíquicas, la de sincronizarse con los seres queridos. De hecho, mi madre nos llama con frecuencia a mi hermano o a mí cuando sabe por intuición que estamos viviendo un desafío. Yo había utilizado esta habilidad como psicoterapeuta y con mis propios hijos. Mi hermano Ken se había sintonizado psíquicamente con la abuela Pearl y había intuido con exactitud el momento de su fallecimiento. Yo nunca cuestioné las percepciones psíquicas de Ken, ni las consideré algo extraño. Esto se debió en parte a que había crecido con ellas, por lo que las consideraba una faceta corriente de la vida, y en parte a que rara vez presté atención a mis propias intuiciones. Aunque la entrevista que le había hecho a Betty Eddy me había picado momentáneamente el interés, durante los meses anteriores había estado centrada en el mundo material superficial. Como escritora independiente, utilizaba mi energía diaria para escribir cartas de solicitud, negociar tratos y hacer las entregas correspondientes antes de la fecha límite. También bebía vino todas las noches para dormir mejor y luego tomaba café por las mañanas para estimular mi energía. El día después del fallecimiento de la abuela Pearl,
La policía recuperó el coche de mis padres. Nos dijeron que eran muy raras las ocasiones que conseguían encontrar los coches que se robaban en su distrito y que les había sorprendido mucho haberlo logrado en este caso. Es más, el coche tenía hasta un nuevo complemento, un reluciente ambientador que colgaba del espejo retrovisor. Era evidente que los ladrones habían sido cuidadosos y no quisieron tener que aguantar el olor de los cigarrillos que se fumaba dentro del coche. Yo creo que la abuela Pearl, que una vez liberada de sus limitaciones corporales, pudo dedicarse a ayudar a su querido hijo, y nuestra cuerda colectiva de oraciones consiguieron una recuperación milagrosa del automóvil de mis padres. Aproximadamente una semana después del fallecimiento de mi abuela, escuché claramente una voz que me hablaba desde fuera de mi cabeza. No había vuelto a escuchar esta especie de voz desconectada de todo cuerpo físico desde la experiencia extracorpórea que tuve casi 30 años antes. Igual que cuando tenía 8 años, escuché una potente voz masculina que procedía de afuera de mí. La voz me dijo estas palabras exactas: deja de beber y apúntate al curso de milagros. No se trataba de una petición, sino de una orden muy firme, pronunciada sin enfado ni acusación. Al oír aquellas palabras me estremecí, pues en lo más hondo de mi ser sabía que el estilo de vida que llevaba, incluida mi costumbre de beber vino por la noche, no me beneficiaba ni física ni emocionalmente. Sin embargo, la última parte de la frase, y apúntate al curso de milagros, me desconcertaba. Había oído hablar de él, pero no estaba segura de lo que significaba. ¿Sería una serie de clases que se impartían en escuelas especiales? Me pregunté dónde serían estos cursos y cómo podría informarme más a fondo. Sin mencionar el motivo de mis preguntas, les pedí a mi madre que me hablara de un curso de milagros. A ella le gustó que le preguntara y me reveló el profundo interés que ella misma sentía por ese tema. También me recordó que años antes, cuando estaba en primero de psicología, me había hablado del curso. Me recordó que, cuando me habló de un libro que Jesucristo canalizaba como antídoto al dolor que sufre el mundo, le dije que su autor debía padecer esquizofrenia. Lo cierto, sin embargo, era que la que en ese momento tenía un problema era yo, que sufría la manía de psicoanalizar de esa forma ingenua y estrecha de miras que es tan corriente en las personas que están estudiando los fundamentos básicos de la psicología. Mi madre me envió por fax unas cuantas páginas de una entrevista que le habían hecho a Marianne Williamson, una escritora muy conocida que da conferencias sobre un curso de milagros. Leí todo el material, pero seguía sin estar preparada para dejar de beber y convertirme en una estudiante del curso. Sin embargo, sí me intrigó lo suficiente como para investigar un poco más sobre el tema. Le pregunté a Bonnie Krueger, la editora de la revista Complete Woman, si podía encargarme una entrevista a Marianne Williamson. Bonnie accedió y tras varias llamadas telefónicas a la oficina y al publicista de Marianne, conseguí una cita para entrevistarla por teléfono. También organicé una sesión de fotografías para la revista un viernes por la noche, en que iba a dar una conferencia en la Iglesia de la Ciencia Religiosa de Huntington Beach. La idea de llamar por teléfono a Marianne para entrevistarla me tenía bastante nerviosa. Sentía un profundo respeto hacia ella y admiraba el candor con el que hablaba públicamente de sus creencias espirituales. Yo, por el contrario, era apenas capaz de admitir mi fe, tan profundamente sentida ante mí misma, con que no hablemos de hacerlo ante mis amigos o ante los lectores de mis libros. Al pensar en el trabajo de Marianne, me preguntaba si yo también podría hablar y escribir abiertamente acerca de mi fe, si sería capaz de enseñar los principios de la sanación espiritual sin poner en riesgo mi reputación ni mis ingresos. Ella volvió a despertar en mí el deseo de utilizar mis conocimientos espirituales para aportar algo significativo al mundo. Durante la entrevista, Marianne se mostró sumamente amable. Mientras las oía hablar sobre los principios de un curso de milagro, pensé, esto es igual que los principios que me enseñaron de niña mi madre y los profesores de la escuela dominical. Unos días más tarde nos reunimos el fotógrafo, la directora de publicidad de How House, Christina Reese, y yo, junto con Marianne Williamson, en la iglesia de Huntington Beach.
Al instante sentí que se establecía una conexión inmediata y profunda entre nosotras dos cuando Marianne me envolvió en un abrazo cálido y familiar. También sentí afinidad con la atmósfera de aquella iglesia concreta, lo que me llevó más tarde a asistir con regularidad a sus servicios. La noche siguiente, cuando me senté ante el ordenador para escribir el artículo sobre Marianne, sentí un cambio en la presión del aire a mi alrededor. Fue algo parecido a lo que sentí en aquella ocasión en la que noté la presencia espiritual de Dan Olmos mientras escribía el libro Lost in Your Pond of Pain. Sin embargo, lo que percibí en este caso era más que una única alma. La presencia de Dan parecía llenar el espacio aproximadamente de una persona. Esta presencia, por el contrario, se extendía en horizontal por toda la mitad superior de la habitación, como si una nube gigantesca y espesa hubiera entrado en mi despacho. Noté que la presencia se agazapaba a la expectativa, esperando pacientemente a que empezara a escribir. Sentí que estaba acompañado de algo muy evolucionado y extremadamente inteligente, un maestro ascendido, una revelación divina, un grupo de entidades o el Espíritu Santo que había venido para ayudarme a escribir el artículo sobre Marianne Williamson. La presencia parecía dirigir lo que estaba escribiendo, para lo cual iba haciendo cambios en la presión del aire que rodeaba la parte superior de mi cuerpo. Si escribía según lo que la presencia deseaba, me envolvía el pecho en un abrazo cálido y amoroso. Si lo que escribía se volvía inadecuado o no se ajustaba a la realidad, me empujaba los hombros hacia abajo como si me estuviera haciendo una aguadilla. Lo más extraño fue que yo no cuestioné ni me asusté en ningún momento por aquella intervención espiritual. Es posible que su fuerte esencia amorosa me ayudara a aceptarla inmediatamente como algo real y positivo. A las 10:30 de la noche ya tenía casi acabado el artículo. Siempre escribo 30, 30, 30 al final de mis artículos. Es una señal habitual en periodismo para indicar a los editores que ahí se terminan. Aquella noche, cuando tecleé el primer 30, el ordenador se bloqueó de repente. Pulsé la tecla intro y la barra espaciadora, pero el cursor no se movió. Sentí la intervención de la presencia en el ordenador y le pedí mentalmente que me explicara el mensaje que quería transmitirme. Al instante vi que un párrafo se oscurecía mediante la función de resaltar del ordenador. Mentalmente pregunté, ¿quieres que cambie este párrafo? Y percibí una sensación afirmativa. Al releerlo descubrí que las palabras que había empleado eran ambiguas y podían haber llevado al lector a sacar conclusiones erróneas sobre el curso. Ajusté la redacción y cambié algunas frases y luego pregunté, ¿así está bien? De repente sentí cómo la presión del aire del despacho volvía a la normalidad. La presencia se había desvanecido, lo que parecía indicar que el trabajo que hemos hecho juntas está concluido. Al teclear 30, 30, 30, en la parte inferior del artículo pensé, asombroso. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, me fui a la cama sin el acostumbrado vaso de vino. No quería que nada embotara los pensamientos y las emociones que me habían producido los acontecimientos milagrosos que acababa de experimentar. Al meterme en la cama, tuve un vívido sueño lúcido en el que yo era la única pasajera de un autobús enorme que circulaba por un valle cercano a una playa. Los colores del cielo, los paisajes y el océano eran tan intensamente brillantes que parecían fosforescentes. Aquel sueño no se parecía en nada a ninguno de los que había experimentado con anterioridad en mi vida adulta. Era absolutamente real, rebosante de colorido, y todavía hoy me pregunto qué fue lo que de verdad sucedió. Lo único que sé es que aquella experiencia estaba conectada con la presencia que me ayudó a escribir el artículo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentía muy confusa. Mi sistema de valores estaba claramente cambiando para situarse en un plano más espiritual. Pero yo no estaba todavía preparada para realizar cambios grandes en mi estilo de vida. En los días siguientes, desoí el consejo de la voz espiritual que me había dicho que dejara de beber e iniciara un curso de milagros. Seguí bebiendo vino y expulsé de mi mente cualquier pensamiento relacionado con el curso.